Padre, este día nosotros, Señor, cantamos de tu poder, de tu gracia. Cantamos, mi Dios, de tu amor, Padre. Cantamos de tu misericordia, Señor. Y, mi Dios, te damos gracias por darnos, mi Dios, a nosotros el privilegio de poderte cantar, mi Dios. Por darnos a nosotros el privilegio de estar en tu presencia, Padre. No, Padre mío, que seamos dignos, sino que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos hace dignos de estar en tu presencia delante de tu trono. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás, Padre, en el medio de ellos. Y este día, Padre, tu presencia está en este lugar. Este día, Padre, tú estás en el medio nuestro. Este día, Padre, tú eres exaltado y glorificado y coronado Rey de nuestros corazones. Y te agradecemos, Padre, la bendición de podernos reunir, de podernos congregar en tu nombre, Padre. De poder, Padre mío, estar este día en este lugar, mi Dios, para poder alabar, bendecir y glorificarte a ti. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Eterno, excelso, glorioso y maravilloso Rey. Gracias, Padre. Ahora, Señor, a través de tu palabra, habla nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Pueden tomar asiento. Vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, de los versículos 6 al 9, donde vamos a estar estudiando ese día. Y el tema del mensaje es la sabiduría de Dios. La sabiduría es el arte de saber cómo aplicar el conocimiento. El arte de saber cómo aplicar el conocimiento. Y la definición de la sabiduría en griego es el conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas, y de sus causas. Esa es la definición de la palabra sabiduría. Si vas conmigo al libro de Romanos capítulo 11, quiero que observes conmigo acá lo que nos habla acerca de la sabiduría y de la sabiduría de Dios. Porque acá en esta porción de la Escritura nos da a nosotros la definición de la profundidad, la definición del conocimiento tan extenso y profundo de nuestro Dios. Nos dice en el versículo 33 de Romanos 11, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la creación y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Las profundidades de la riqueza, de la sabiduría de nuestro Dios. Es lo que nos habla y nos dice a nosotros la Escritura, la palabra de Dios. Cuando hablamos de sabiduría y de la sabiduría de Dios, hablamos de lo mucho y lo extenso, lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios. Porque nos dice acá que Él es el creador de toda la ciencia. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todo lo que existe en estos momentos en el universo. Y no solamente Él es el creador de todas las cosas,
sino que Él tiene el conocimiento de cómo todas y cada una de ellas funciona, de cómo cada una de las cosas que existen funcionan. El cuerpo humano es la corona de la creación de Dios. Si tú quisieses conocerle y saber cómo el cuerpo está formado, pasarías años y años y años, siglos y siglos y cientos y miles de siglos y no llegarías al conocimiento de la formación del cuerpo humano, pero Dios tiene conocimiento profundo y perfecto porque Él lo formó. Porque Él así lo formó. Por ello, hermanos, es que podemos entender nosotros que cuando hablamos nosotros de la sabiduría de Dios, cuando hablamos nosotros acerca de sus riquezas, de la riqueza de la sabiduría de Dios, estamos hablando no solamente del conocimiento y la sabiduría divina de nuestro Dios, de nuestro Señor, sino de que detrás de este conocimiento está la sabiduría del cómo trabajan todas y cada una de estas cosas. Mientras estudiaba y preparaba este mensaje, le decía: Señor, a través de tu palabra y en las sagradas escrituras podemos ver muchas cosas que nos hablan acerca de ti, de tu persona. Nos hablan acerca de tus planes. Nos hablan acerca de cómo es que tú quieres que entendamos y qué cosas es las que tú quieres que entendamos nosotros para poder tan siquiera rascar la superficie de tu sabiduría y el conocimiento que tienes de todas las cosas. Y a medida que estudiaba y leía los versículos, yo gritaba internamente al Señor y le decía: Padre, ilumíname con una pequeña porción nada más de la inmensa riqueza de tu sabiduría, para que mientras yo leo esta tu palabra pueda entender el mensaje, el concepto y aplicarlo no solamente a mi vida, sino poderlo enseñar de una forma que mis hermanos también se vayan de esta tu casa entendiendo, reconociendo y enriqueciendo su sabiduría de quién tú eres y cuánto nos amas, que has hecho tanto por nosotros. Si recuerdan la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de ¿qué? Estuvimos hablando acerca del testimonio de Dios, donde aprendimos que en la palabra de Dios el Señor nos dejó a nosotros trazado a través de la vida de los diferentes personajes de las Escrituras el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y a través de ellas nos da a nosotros una y otra vez testimonio o ilustraciones acerca de lo que Él desea hacer, desea hacer en cada vida y en cada corazón y en cada persona para poder Él ser Señor de la vida de cada individuo. Para poder hablar directamente al corazón de la persona, vivir en el corazón de la persona, guiar el corazón de la persona y regir el corazón de la persona. O sea, nos habló acerca del testimonio que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Por ello es que el día de hoy nos va a hablar acerca de la sabiduría de Dios.
nos va a hablar acerca de la sabiduría de Dios, contraria totalmente a la sabiduría del hombre. Y no solamente es contraria a la sabiduría del hombre, sino que podemos entender, hermanos, que la sabiduría del hombre es de una forma que nos ayude, que nos beneficie, que nos convenga y que de ella podamos sacar nosotros provecho. O sea, ventajosa. Y cuando el hombre en su conocimiento y en su sabiduría siempre busca la manera de beneficiarse a sí mismo de lo que conoce y de la forma en la cual aplica el conocimiento que él o ella tienen. Pero no Dios. Porque la sabiduría de Dios es completamente contraria a la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios es para el beneficio de nosotros, su creación, los cuales hemos sido formados a la imagen y semejanza de Jesús, la semejanza de Dios. Y cuando hablamos nosotros acerca de la sabiduría de Dios, hablamos de que cada vez que nosotros, hermanos, recibimos conocimiento de las Escrituras, conocimiento de la palabra de Dios, ahora nosotros tenemos que aplicar el arte de usar ese conocimiento. Y ahí es donde entra la sabiduría de Dios. Es donde entra la sabiduría de Dios. En los tiempos en los cuales la nación de Israel nació, cuando la nación de Israel fue sacada de la tierra de Egipto, cuando la nación de Israel entró a poseer la tierra prometida, cuando la nación de Israel, y dentro de la nación de Israel nació el Mesías, el Salvador del mundo. Todo el pueblo, todos los líderes religiosos de la nación de Israel sabían y conocían los eventos porque escritos están en la palabra de Dios. O sea, conocían ellos, pero no tenían el arte, o sea, no sabían cómo poner en práctica o cómo poner en acción el conocimiento que sabían o que tenían. Y el día de hoy suele suceder exactamente lo mismo. Porque tendemos a engordarnos de conocimiento de la palabra de Dios. Tendemos a memorizar la Escritura. Tendemos a estudiarla y leerla todos los días. Pero ¿qué pasa con lo que sabemos? ¿Qué pasa con lo que aprendemos? ¿Qué hacemos con lo que memorizamos? Literalmente estamos usando la sabiduría de Dios para aplicarlo a nuestra vida, para vivir de una manera que agrade a Dios, para hacer la voluntad de Dios, o solamente nos estamos engordando de conocimiento. Por ello, el apóstol Pablo nos va a llevar a nosotros a través de estos versículos que vamos a leer el día de hoy para saber cómo nosotros debemos usar la sabiduría. El primer punto que vamos a mirar el día de hoy es la sabiduría de los que han alcanzado madurez. La sabiduría de los que han alcanzado madurez. En el versículo 6 de 1 de Corintios capítulo 2 dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, dice el apóstol Pablo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. El apóstol Pablo acá dice, hablamos en forma plural, hablamos. Y él no se está refiriendo a él mismo, a él solo. Se está refiriendo a aquellos líderes los cuales el pueblo de Corinto tenía en alta estima. Estamos hablando de Apolos, estamos hablando de Cefas, estamos hablando del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, nosotros, los que nos ha ordenado el Señor a predicar el evangelio,
a los cuales Dios ha dotado con conocimiento y sabiduría, estamos nosotros hablando entre ustedes sabiduría. Pero la hablamos no solamente de una forma eficaz, sino que la estamos ejercitando entre aquellos que han alcanzado madurez. Cuando Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, se está refiriendo simple y sencillamente a aquellas personas que se habían dado al estudio de la palabra de Dios. A aquellas personas que no solamente estaban interesados en saber quién era Jesús, sino que estaban interesados en conocer el plan de Dios y poner en obra lo que Dios les había dado a ellos. En la iglesia primitiva había una marcada diferencia entre dos clases de instrucción. Había la que se llamaba queraima, que quiere decir el anuncio del heraldo, el anuncio de un heraldo del rey, que era el anuncio de los hechos fundamentales del evangelio, es decir, de la vida, muerte, resurrección y segunda venida de Jesús. Eso era lo esencial. Eso era lo que llamaban queraima. Queraima quiere decir aquel que está en las calles predicando el evangelio de Dios, hablando acerca de la vida de Jesús, hablando acerca de la muerte de Jesús, hablando acerca de la resurrección de Jesús y hablando acerca de la venida, de la segunda venida de Jesús. Pero existía una segunda. Y esta segunda se llamaba de didaje, que quiere decir enseñar. Y era la explicación de los hechos que ya se habían anunciado. En otras palabras, ya aprendiste que Jesús vino a este mundo y tomó forma de hombre. Y no solamente tomó forma de hombre, sino que murió como hombre. Y después de que murió como hombre, resucitó y ascendió a la gloria de Dios. Pero después de ascender a la gloria de Dios, sabemos que Él va a regresar nuevamente. Ahora tenemos que darle sentido a todas estas palabras. Ahora te tenemos que explicar qué es lo que significa la vida de Jesús. Por ello es que te vamos a llevar al libro de los Evangelios. Ahora tenemos que hablar acerca de la muerte de Jesús. Tenemos que llevarte a través de lo que significa la muerte de Jesús en el Antiguo Testamento. Comenzando desde el libro de Éxodo, llevándote a través del libro de Levítico, Deuteronomio y Números, y hacerte ver lo que Dios planeó y planificó acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Pero no te vamos a dejar ahí. Ahora tenemos que enseñarte acerca de la venida de Jesús. O sea, eso es lo que significa lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar acá en esta porción de la Escritura. Les está diciendo a ellos en el versículo 6, dice, sin embargo, dice, hablamos ¿qué? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, los que han alcanzado madurez quiere decir aquellos que han venido fielmente a la casa de Dios, fielmente a la presencia de Dios, a recibir instrucción divina en la palabra de Dios, la cual nos da una profunda enseñanza acerca de la vida de Jesús, nos habla de una forma sabia y entendida acerca de la muerte y resurrección de Jesús, y nos enseñan también acerca de la segunda venida de Jesús. Es con los que nosotros hablamos sabiduría. Es a los cuales enseñamos la verdad. Es a los que les enseñamos la verdad. Por ello, de ahí pasa a decir que no nos detenemos ahí. No nos detenemos ahí.
Porque ahora ustedes que han recibido la enseñanza acerca de las cosas divinas, acerca de la palabra de Dios, tienen una responsabilidad sumamente grande. Y la misma responsabilidad que teníamos nosotros cuando llegamos a anunciar el Evangelio a ustedes. De ahora ustedes también seguir enseñando la palabra de Dios. La Reina Valera antigua lo pone de esta manera. Y dice, empero hablamos sabiduría entre los perfectos. Entre los perfectos. Es lo que quiere decir la Reina Valera antigua respecto a lo que nos dice en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y dice la versión antigua, empero hablamos sabiduría entre perfectos. Ese es sin duda uno de los sentidos de esta palabra que nos ayuda a nosotros a entender a entender el sentido físico e espiritual respecto al mensaje del apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que no solamente hemos llegado nosotros al conocimiento de la verdad, pero ahora que hemos llegado al conocimiento de la verdad, no podemos sentarnos con el conocimiento de la verdad y guardar el conocimiento de la verdad en nuestros corazones y dejarlo ahí sin sacarlo y enseñarlo y promulgarlo y llevarlo más lejos de lo que nosotros podemos hacerlo llegar. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría es el arte de aplicar el ¿qué? El conocimiento. El arte de aplicar el conocimiento. En otras palabras, ahora yo he entendido y reconocido que el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo, es el que me da a mí la vida eterna y el que me lleva a la presencia de Dios, no por mis méritos, sino por su obra gloriosa que Él ejecutó y terminó en la cruz del Calvario. Yo tengo ese conocimiento, ahora ¿qué tengo que hacerlo? Tengo que creerlo. Tengo que creerlo y no solamente creerlo, tengo que enseñarlo. Porque si lo creo y me lo guardo, de nada sirve. O sea, mi mensaje se queda conmigo y se muere conmigo. Se muere conmigo. Hoy día hay infinidades de personas dotadas de conocimiento, que día a día, todos los días están yendo a la tumba. Y sabes, cada vez que uno de ellos se va a la tumba, se lleva con él el conocimiento recibido. Se lo lleva con él. No usó de la sabiduría, o sea, no enseñó el conocimiento que le fue otorgado. Lo retuvo. Por eso yo siento una gran admiración por los maestros. Una gran admiración por los maestros. ¿Por qué? Porque ellos están dotados de sabiduría y día a día están dotados de conocimiento y día a día hacen uso de la sabiduría. Día a día hacen uso de la sabiduría. ¿Por qué? Porque día a día le dan sentido al conocimiento que han recibido y otras personas se benefician. No solamente aprenden, sino que saben qué hacer y qué no hacer. Pablo dice, en la calle, y para todos los que acaban de llegar a la iglesia, hablamos de los elementos básicos del Evangelio. Pero cuando las personas ya van creciendo en la fe, les damos una enseñanza más profunda acerca de los que quieren recibir los hechos y fundamentos de nuestra fe. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, nos dice la Escritura:
y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Escucha, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Porque es niño. ¿Sabías tú que el filósofo griego Pitágoras hacía dos grupos de sus estudiantes? Él tenía un grupo al cual llamaba el grupo de los bebés y tenía un grupo al cual llamaba al grupo de los maduros. O sea, aquellos que estaban alcanzando conocimiento. Pero dice Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. La filosofía de la época de Pablo era para hombres estudiados, dotados de alta sabiduría humana, que no los conducía a la eternidad, sino los conducía a la perdición. Simple y sencillamente los llevaba al error, porque no los acercaba a Dios, los alejaba de Dios. Porque no podían entender cómo es que es posible que Dios en su infinita misericordia, o cómo es que Dios haya dejado su reino y haya venido a morar entre los hombres y se haya dejado matar por los hombres. En su mente no cabe eso. No razona ese punto. Y por esa razón es que ellos no aceptaban la salvación a través de Cristo Jesús. Y al no aceptar la salvación a través de Cristo Jesús, entonces están perdidos sin esperanza. Porque Jesús es el camino. Jesús es la vida y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Pablo les dice, nuestra sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes o gobernantes de este siglo, porque la sabiduría de ellos, la sabiduría de ellos perece. Nuestra sabiduría no es de hombre. Nuestra sabiduría no proviene del conocimiento de los hombres. Nuestra sabiduría es de parte de Dios. Ahora, si de verdad los gobernantes de las naciones fueran hombres sabios y entendidos y conociesen la mente y la voluntad de Dios, ¿crees tú que en Cuba hubiesen el comunismo durado 63 años como lo ha durado hasta este momento? Explotado a las personas al punto, al margen de matarlos de hambre. ¿Crees tú que Venezuela hubiese terminado en la condición que está en estos momentos? ¿Crees tú que en China se perseguirían a las personas para quitarle la vida por el simple hecho de que creen en Jesús? ¿O crees tú que en esta nación se estuviera propagando lo que podemos ver el día de hoy, el socialismo y el comunismo? No. Porque la sabiduría de este siglo, la sabiduría de nuestros gobernantes, la sabiduría de los hombres es contraria a la sabiduría de Dios. Es contraria a la sabiduría de Dios. Entendemos y reconocemos que la sabiduría, o sea, el conocimiento de lo que se ha vivido, de lo que la historia nos ha contado, los hombres tienden a ¿qué? Tienden a ignorarlo. Y al ignorarlo, ¿sabes qué? Lo que hacen, simple y sencillamente, no están haciendo uso de lo aprendido, sino que están repitiendo los mismos errores que han repetido otros líderes que han liderado naciones. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo nos dice que la sabiduría no es de hombres, de los políticos sabios, de los filósofos eruditos o de los rabinos judíos. Simple y sencillamente nos dice él, hablamos nosotros sabiduría divina. Hablamos sabiduría divina. El Evangelio es el único producto de la sabiduría divina y es en el que hay una gloriosa manifestación de ella en el Evangelio. Como la salvación por un Cristo crucificado, la justificación por su justicia, el perdón por su sangre, la santificación por su sacrificio, la cual podemos encontrar en el Evangelio. Ahora, hay de aquellas personas que usan los púlpitos para dar mensajes psicológicos, motivadores, tal como tienes que aprender a amarte a ti mismo. Tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Tienes que encontrarte contigo mismo. Aprende a vivir en paz contigo mismo. ¿Qué son los tópicos de los púlpitos del día de hoy? Desafortunadamente la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, no es popular en muchas iglesias. Porque nos habla la verdad. Nos exhorta al cambio. Nos exhorta a la transformación. Nos exhorta a vivir en paz con Dios. Nos exhorta a reconocer que somos pecadores. Nos exhorta a buscar el perdón de Dios. Nos exhorta a encontrarnos con Dios. Nos exhorta a buscar la paz de Dios. A buscar la paz de Dios. Por eso Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. Ahora escucha bien, la sabiduría de Dios es una sabiduría misteriosa. Dirás tú, ¿por qué? Escucha, el Evangelio está lleno de misterios. Está el misterio de Dios en el Evangelio. El misterio de Dios. La Trinidad, 3 personas en la esencia divina. ¿Cómo tú explicas que hay un solo Dios y en Él hay 3 esencias? Es un misterio. Hay personas que dicen, no, lo puedo comparar con el agua. Porque el agua existe en 3 estados. O sea, existe en líquido, existe en gas y existe en hielo, en sólido. Y dicen, ¿lo podemos comparar con eso? No, no lo puedes comparar con eso. Porque hay quienes dicen, lo puedo comparar con un huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene la cáscara, tiene la clara y tiene la llama. Existen 3 elementos en una sola forma. Pero no lo puedes explicar de esa manera. ¿Por qué no lo puedes explicar de esa manera? Porque la Escritura nos dice a nosotros que las 3 entidades de Dios son 3 personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas. Pero existen en una sola persona. Existen en una sola persona. Ahora, el misterio de Cristo, de su persona y cómo fue Dios manifestado en carne. Y su filiación divina y encarnación en el seno de una virgen. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo? La ciencia no lo puede explicar, es un misterio. Es un misterio. Sin embargo, nosotros hablamos de la encarnación de Jesús.
Hablamos de que Él fue encarnado en el vientre de una virgen. Por eso cuando el ángel le dice a María, le dice, concebirás y darás un hijo varón. Y dice ella, pero discúlpame, creo que te equivocaste. Porque yo nunca he estado con ningún hombre. Porque esa es la manera natural de concebir. ¿Y qué le dice el ángel? Dice, hoy vendrá sobre ti el Espíritu. ¿Cómo? Es un misterio. Es un misterio. Ahora, el misterio de la gracia del Espíritu en la regeneración, de la unión de los santos con Cristo en la comunión con Él. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicamos eso? Porque la Escritura nos dice a nosotros que en pecado nos concibió nuestra madre, en pecado hemos sido concebidos. Más la Escritura nos dice a nosotros que el momento que nosotros confesamos nuestros pecados, venimos a ser uno con Dios, venimos a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo yo puedo explicarle a alguien el proceso de esta unión que tengo ahora con mi Dios? Es un misterio. Es un misterio. Ahora, el misterio de la resurrección del mismo cuerpo, el cambio de los santos vivos en la venida de Cristo, como con muchos otros. La Escritura nos dice en Tesalonicenses, ¿no?, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo van a resucitar? ¿De qué manera van a resucitar? ¿Me podrías tú explicar? Aunque yo quiero explicártelo, no puedo explicártelo. ¿Por qué? Porque es un misterio. Lo único que a mí me queda es creerlo. ¿Por qué? Porque la Escritura me lo enseña. La palabra de Dios me habla al respecto. Y no solamente Dios no me ha enviado a investigar, me ha enviado a creer. A creer en Él, a creer en su palabra, a creer en el misterio que esto encierra. Simple y sencillamente a creer. Por ello dice más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría oculta. El Evangelio yacía escondido en Dios, en los pensamientos de su corazón, en lo profundo de su mente, en los consejos de su voluntad, en los propósitos de su gracia. Estaba escondida en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Estaba escondida bajo los tipos y sombras de la ley ceremonial. Y está escondida en las Escrituras, que es necesario buscar con diligencia como un tesoro escondido. Buscar con diligencia como un tesoro escondido. Aún recuerdo en mi pueblo donde yo nací, fue invadido por los españoles. Y los españoles vinieron a Zacatecas a explotar el estado, a sacar todo el oro. Y no solamente sacaron cantidad de oro, sino que cuando vinieron y fueron atacados, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Enterraron el oro. Enterraron el oro. Aún recuerdo ver a una de mis tías que vivía ahí cerquita de mi casa, haciendo hoyos por todas partes. Andaba buscando tesoros. Andaba buscando tesoro esta señora. Hacía un hoyo aquí y no hallaba nada. Hacía otro hoyo allá y no hallaba nada. Hacía otro hoyo allá y no hallaba nada. Pero ella estaba convencida. Estaba convencida que ahí en esa área, ahí en ese lugar, en ese círculo de tierra, estaba escondido un tesoro. ¿Y sabes qué? Lo encontró la señora. Encontró el tesoro la señora. ¿Sabes cuánto nos dio? Nada. Pero sí se hizo una tremenda casonona. ¿Por qué? Porque ella
persistió y siguió escarbando hasta que dio con el oro. Y esa es la sabiduría que nosotros estamos buscando. ¿Sabes dónde está oculta? Está oculta en la palabra de Dios. Para poderla encontrar, nosotros tenemos que seguir escarbando, tenemos que seguir indagando, tenemos que seguir pidiendo a Dios discernimiento, que nos ayude. ¿Para qué? Que nos ayude para entender que los tesoros divinos que están escondidos en la sabiduría de Dios, en las Sagradas Escrituras. Ahora, esta sabiduría estuvo escondida de los ángeles y de Adán hasta que fue revelado. En cierta medida estaba escondida de los judíos bajo la dispensación anterior a quienes se les dio a conocer. Y en cierto sentido de los creyentes bajo la presente dispensación, que todavía conocemos en parte y en parte indagamos. No tenemos un conocimiento total del misterio de Dios. Hermanos, ni siquiera hemos alcanzado a rascar la superficie. Ni siquiera hemos alcanzado nosotros a tocar la superficie. Por ello, el apóstol Pablo, simple y sencillamente, nos dice a nosotros, hablamos sabiduría de Dios en misterio de la sabiduría oculta, lo cual Dios predestinó, escucha, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Los egipcios y griegos se jactaban mucho de su sabiduría y de sus antigüedades. Pero no es nada comparado con la sabiduría de Dios. Nada comparado con la sabiduría de Dios. Juan 17:5 nos dice: ahora pues, Padre, escucha, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes, dice, que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Y en primera de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Acá vemos un esquema de cosas que Dios dibujó en su mente eterna. Es una transcripción del consejo de paz y del pacto de gracia que fueron desde la eternidad lo que los judíos vieron en la ley, pero que toma vida al presentar el evangelio. Al presentar el evangelio. Porque ellos en la ley de Moisés miraron estas cosas, pero no las entendieron. Miraron estas cosas, pero no sabían de qué estaba hablando Dios. Mas cuando Dios las revela al hombre en el evangelio, en Cristo Jesús, entonces todas estas cosas ahora tienen sentido. Tienen sentido. Una de las danzas criollas o de mi pueblo le llamamos a los inditos huicholes. No sé si ustedes han oído esa palabra huichol. Son unas danzas que ellos hacen. Y cuando estos inditos están haciendo sus danzas, cada movimiento de sus danzas tiene un significado. Y cada movimiento que ellos hacen lo están haciendo en ofrecimiento a su Dios. Para ti y para mí,
El mirarlos danzar es una danza común y corriente. Pero para ellos, para los de su tribu, para los de su pueblo, al mirar cada movimiento es un sacrificio a su Dios. Cada danza, cada paso, cada palabra que dicen es un sacrificio, es una adoración a su Dios. Para nosotros decimos, qué gritones son estos indios, ¿no? Pero para ellos no. Para ellos no. Por ello es que cuando tú lees la palabra de Dios y no conoces el significado, simple y sencillamente dices, esto está muy enredado. Yo no puedo entender nada de lo que leo en la Escritura, no puedo entender nada de lo que me dice la Biblia. ¿Por qué? Porque lo estás leyendo sin la sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios. Por ello, que vemos en nuestro tercer punto la sabiduría de los hombres. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido nunca, habrían crucificado al Señor ¿de qué? Al Señor de gloria. Esta es la prueba más poderosa de que el hombre natural carece completamente de la sabiduría celestial. Carece de la sabiduría celestial. Si estos hombres se hubiesen dado a la tarea, hubiesen indagado en las Sagradas Escrituras y hubiesen entendido el mensaje en el libro de Moisés, hubiesen entendido el mensaje en el libro de Daniel, hubiesen entendido el mensaje en el libro de Ezequiel, hubiesen mirado el mensaje en el libro de Oseas, hubiesen mirado el mensaje en el libro de Joel, ellos hubieran entendido que estaban delante de ¿quién? Estaban delante del Mesías, estaban delante del Hijo de Dios, estaban delante del Redentor de la humanidad. Pero porque no tenían esa conexión con Dios, no pudieron entender la mente de Dios, no pudieron leer el corazón de Dios. El conocimiento de la Biblia no te hace ni a ti ni a mí sabio, lo que nos hace religiosos. Nos hace religiosos. Y eso es lo que eran los que participaron en la muerte y crucifixión de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El apóstol Pedro les dice en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 14, escucha. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y en el versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sé que por ignorancia. Y hay una frase escrita por Francois Reveléis, que dice, la ignorancia es la muerte de todos. No, la ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia es la madre de todos los males. Lo escribió Francois Reveléis. Lo puedes encontrar en línea si gustas buscarlo. Punto 4. La culminación de la sabiduría del hombre. O la culminación de la sabiduría. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Citando Isaías 64, el apóstol Pablo apela ¿a qué? Apela a las Escrituras.
No hay sabiduría humana que pueda revelar las cosas divinas. El ojo no puede percibir lo espiritual si Dios no se lo revela. El oído no puede percibir la palabra de Dios si Dios no abre el oído. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede morar en el corazón del hombre si no sube del corazón de Dios al corazón del hombre. No puede. Todas esas cosas reveladas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Si tú amas a Dios, esta revelación, esta sabiduría divina es para ti. Es para mí. Es para los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Es para nosotros. Los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Solamente tenemos que pedirla a Dios. Tenemos que pedirla a Dios. En conclusión, ¿cómo podemos aplicar la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es para aquellos que han alcanzado madurez. Para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es para ellos. Esta sabiduría está a nuestra disposición. Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice que si alguno está falto de sabiduría, que pida a Dios que da abundantemente y sin reproche. Así es de que, pregunta iglesia, ¿tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Porque si no tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, la sabiduría, la cual Dios nos ha dejado a nosotros, de nada nos va a servir. La sabiduría de Dios no la vas a aprender en ningún hombre. La sabiduría de Dios, no esperes enriquecer tu sabiduría yendo a la universidad, atendiendo a la iglesia todos los días, o leyendo la Biblia si en realidad no estás pidiendo al Señor que abra tu entendimiento y te revele en ella su mente y su corazón, para que entonces tú, al creer en Él, creer en su palabra, puedas adquirir la sabiduría de Dios para tu persona. No busques la sabiduría de los hombres. Porque si buscas la sabiduría de los hombres, entonces vas a aplicar lo que nos dice Francois. Francois nos dice que la ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia de los hombres los llevó a crucificar a Jesús. Y negaron al Salvador del mundo. Por ello es que este día la sabiduría de Dios se nos ofrece a nosotros. Ha sido predestinada para nosotros y está a nuestra disposición si simple y sencillamente la pedimos a Dios. Porque la Escritura nos dice nuevamente en Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pida a Dios que da abundantemente y sin reproche. ¿Quieres la sabiduría de Dios? Pues pídesela a Dios. Pídesela a Dios, que Dios te la quiere dar. Quiere dotarte de sabiduría y quiere enseñarte acerca de quién Él es
y los planes que Él tiene para tu vida. Padre, gracias por este momento, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por mi Dios, lo que has impartido en nuestras vidas este día. Gracias, Padre, por estos versículos que han venido a tomar vida delante de nuestros ojos, donde nos habla a nosotros, mi Dios, que el hecho de nosotros, Padre mío, ser religiosos no nos hace hijos tuyos, sino simple y sencillamente nos hace cómplices con aquellos que dieron muerte a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por ello, Padre, queremos ver las cosas con tus ojos. Queremos mirar las cosas con tu mente. Queremos que de tu corazón a nuestro corazón, oh Padre mío, venga, oh Padre Santo, esa sabiduría divina que nos da a nosotros esa esperanza de vida eterna. Gracias, Padre. Ahora bendice a este tu pueblo. Guarda de ellos en el hueco de tu mano. Guíales con la diestra de tu justicia y cuida y guarda de ellos en todo tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden?